a este hombre experto. Y cuando empezó el concierto y la sinfonía comenzó a tocar, y el instrumento principal en esa ocasión era el violín de Paganini. Cuando la orquesta comenzó a tocar, de un momento a otro se escuchó un chisquido en todo el escenario. Y era que una de las cuerdas del violín de Paganini se había reventado. Así que todo el escenario quedó confundido, la orquesta quedó en shock y miraron a Paganini mirando qué iba a hacer él en medio del concierto. Pero Paganini siguió tocando el violín con 3 cuerdas. Y la gente comenzó a entonarse otra vez con el concierto y el violín que tocaba Paganini, cuando de un momento a otro chasquido se escuchó en el escenario. Y es que otra cuerda se le había reventado a Paganini en ese concierto. Al ser la segunda cuerda, la orquesta creyó que le iba a parar el concierto, así que se quedaron paralizados, pero Paganini siguió tocando. Y la gente, al ver que siguió tocando, emocionadamente siguió escuchando el concierto apasionadamente. Y en medio de la emoción, otro chasquido se escuchó en el escenario, y era que una tercera cuerda del violín de Paganini se había reventado. La gente creyó en el concierto que era lo último hasta donde podían llegar, pero Paganini terminó el concierto tocando su violín con una sola cuerda. Y cuentan los que saben que el mejor concierto que en toda la historia tocó Paganini fue el día en que se reventaron las 3 cuerdas. Y a veces en la vida nosotros como líderes sentimos que se nos revientan a veces las cuerdas en nuestra vida, y donde sentimos que a veces es necesario parar, o que quizás el fracaso está a la puerta de nuestra vida. Y quizás muchas veces venimos a estos eventos con las cuerdas reventadas, sin saber qué hacer, sin motivación, sin esperanza. Pero yo creo que aún nos queda una última cuerda por tocar, y es la cuerda del Espíritu Santo. Y mientras nos quede esa última cuerda, vamos a seguir hasta el final, y con Él será el mejor concierto que hagamos para el Señor. Así que yo quiero hablarles del Espíritu Santo y el liderazgo. Y en Ezequiel capítulo 37, versículo 1, encontramos la historia en que el pueblo de Israel se encontraba con las cuerdas reventadas. Un caos moral, una situación difícil, y Dios levanta un líder, un profeta llamado Ezequiel. Y la situación del Valle de los Huesos Secos muestra el drama de cómo estaba la nación, con sus cuerdas totalmente reventadas. Pero le quedaba una última cuerda, y era la cuerda de Dios, la cuerda del Espíritu de Dios. Y dice la Biblia lo siguiente, en el Ezequiel 37, versículo 1: la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos, a su alrededor, y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, ¿cómo eran? Secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le respondí: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba se oyó un estruendo, hubo un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Yo miré, y los tendones sobre ellos, y subió la carne y quedaron cubiertos por la piel, pero no había en ellos espíritu. Me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu que así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé pues como me había mandado,
y entró espíritu en ellos y vivieron y se pusieron en pie. Era un ejército grande en extremo. Yo no sé si algunos en esta convención nos encontramos con las cuerdas reventadas, pero el tema central, que es el Espíritu de Dios, está disponible para nosotros. Somos candidatos a una bendición especial del Espíritu de Dios. Amén. Y permítame, no sé si no me coge aquí bien el centro. No sé si no me ayuda alguien, me podría ayudar, Elisa, a pasar el... Muy bien. El capítulo 37 del profeta Ezequiel nos habla de las asombrosas profecías concernientes a la futura restauración de Israel. Y Ezequiel, como líder, juega un papel protagónico en la restauración del pueblo en aquel entonces. Y yo considero, pastores y hermanos, que así mismo Dios quiere usar al liderazgo, nuestras vidas, para responder a las necesidades del mundo en que vivimos. Y así como nos lo presenta en este capítulo que acabamos de leer, de Ezequiel 37, el profeta representa al líder, a un líder que está representado en nosotros. Y en este líder veremos el perfil que el mundo necesita, que la iglesia anhela tener y que la iglesia anhela encontrar. ¿Me lo permite? Yo lo manejo. Ahora sí, muchas gracias. Permítame hablarles de algunas cosas importantes del líder y el Espíritu Santo, y que yo encuentro en este pasaje de la Biblia acerca concerniente al Espíritu Santo, lo que tiene que ver con el liderazgo. Y veo en Ezequiel primero a un líder tocado por el Espíritu Santo de Dios. El versículo 1 empieza diciendo: la mano de Jehová vino sobre mí. Y yo puedo encontrar en este texto a Ezequiel como líder tocado por el Espíritu Santo de Dios. Y yo hago una pregunta, hermano y hermana: ¿qué ocurriría cuando una persona o cuando un líder es tocado por Dios? Los que somos aquí somos líderes y hemos desempeñado un liderazgo, muchos por muchos años, y hemos tenido experiencias y hemos ya aprendido cosas. Y perdóname del término, a veces hasta nos hemos vuelto cabezones porque creemos que ya sabemos lo suficiente. Pero yo me hago una pregunta: ¿y qué ocurre cuando un líder es tocado por Dios? Y todo aquel que es tocado por Dios, que la mano de Dios viene sobre él, que el Espíritu Santo comienza a ministrar sobre la vida, ese líder no sigue siendo el mismo. Amén. Algo ocurre. Y hubo un hombre llamado Isaías que fue tocado por Dios. El libro de Isaías dice que después de la muerte de Ezequías, de Urías, rey de Jerusalén, dice que Isaías vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y que Isaías oyó a los asistentes del Señor que decían: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Y que en medio de ese escenario de gloria, cuando Isaías tuvo esa experiencia, la visión con el Señor, él tuvo una expresión bien fuerte y dijo: ay de mí que soy muerto. Los 5 capítulos anteriores él vivía diciendo: ay de vosotros, ay de vosotros, ay de vosotros. Pero ahora que tiene un encuentro con el Señor, que el Espíritu Santo está allí ministrando a su vida, ya cambia el ay de vosotros por ay de mí. Y yo considero, hermano y hermana, que cuando el Espíritu Santo comienza a tocar nuestras vidas, comienza a ver una mirada hacia nuestro interior, hacia cómo estamos. Y dice la Biblia que cuando Isaías levantó ese clamor: ay de mí, voló un serafín tomando un carbón encendido del altar con las tenazas y tocó con él sus labios y le dijo: he aquí que tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ese toque del Espíritu de Dios sobre Isaías fue un toque de purificación, un toque de limpieza. Cuando el Espíritu Santo toca a alguien, una persona tocada por Dios no vuelve a ser el mismo. Comienza a haber un toque de santidad, de pureza, de santificación, de ganas de parecerse más a Jesús. Pero fue un toque de compromiso, porque después de que él fue limpiado, pudo estar sensible a la gran lluvia que venía. Y fue una lluvia que parecía la voz de Dios, y era la voz de Dios que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?
Y como él estaba tocado por Dios, purificado y limpio, ahora tenía compromiso. Y dijo: heme aquí, envíame a mí. Estoy listo, estoy dispuesto. Cuando un líder es tocado por Dios, mis queridos, y el Espíritu Santo comienza a tener experiencias con una persona, y esa persona no le permite. Todos los de aquí estamos liderando, somos pastores, somos líderes. Y venir a hablar del tema del liderazgo, el Espíritu Santo y el liderazgo, no es venir a hablar algo nuevo, es a recordar cosas que ya sabemos. Todos sabemos que para el Espíritu Santo y el liderazgo hay que orar, hay que leer la palabra, hay que ser sensible a la voz, hay que oír cosas. Esto ya lo sabemos. Así que no vamos a decirle nada nuevo, es a recordarle cosas. Pero que en este recordarle cosas, quizás el Espíritu Santo, y hemos orado para que en este recordar Dios nos despierte la necesidad que tenemos del Espíritu de Dios. Y que si hemos sentido frustraciones, fracasos, sentimientos como de que lo que hemos hecho no vale la pena, saber que con el Señor sí vale la pena hacerlo con el Espíritu Santo. Amén. Fue un toque de limpieza, de purificación. Fue un toque también de compromiso. Amén. Así que el Espíritu Santo quiere tocar a los líderes. Y viene un año 2014, hermano, que no hay mejor manera de empezarlo sino siendo tocados por Él. Dios quiere tocarnos en estos tiempos, hermano. Lo segundo que encuentro en este texto es que encuentro un líder guiado por el Espíritu Santo. Un líder tocado. Pero no solamente un líder tocado, sino que un líder guiado. Un líder tocado por el Espíritu Santo convierte en un líder que se deja guiar, que es sensible a la guianza del Espíritu Santo. El versículo 1 y 2 dice: la mano de Jehová vino sobre mí. ¿Y qué dice el texto? Y me fui yo. Él se fue solo. No dice el texto: y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos. Aquí encontramos tres frases importantes. Me llevó en el Espíritu. Él se dejó guiar. Un líder tocado pero también guiado por Él, que se dejaba dirigir, guiar por el Espíritu de Dios. Me puso en medio. Él no se colocó en medio, fue el Espíritu de Dios que lo puso en el medio. Lo llevó en el Espíritu. No fue el que le dio la gana de pasar y pasar como a él le daba la gana, como pensaba. El Espíritu Santo lo hizo pasar. ¿Cuánta necesidad tenemos hoy, hermano y hermana, en estos tiempos difíciles, de ser guiados por el Espíritu de Dios? ¿De cuántos dolores de cabeza nos evitaríamos, problemas, deudas, fracasos, divisiones, si solamente pudiéramos ser guiados por el Espíritu de Dios? Aquí vemos a un líder tocado por el Espíritu de Dios. Amén. Y muchas veces como líderes, como pastores, y entre más experiencia tenemos, más esto se vuelve fuerte en nosotros. Presentamos resistencia a la guía del Espíritu Santo. Y a veces nos dejamos guiar más por los impulsos caprichosos de nuestra carne, por nuestros conceptos, razonamientos, experiencias, lo que hemos creído y oído, que a veces dejarnos guiar por los impulsos tiernos del Espíritu Santo. Y a veces se imponen más nuestros deseos que lo que el Espíritu Santo desea hacer en nosotros. A veces se imponen nuestras emociones, nuestros pensamientos más que los de Dios. Le damos lugar más a nuestros razonamientos, a nuestro ego, aún a nuestra religiosidad. Y esa es la razón de a veces por qué hay tantos fracasos ministeriales, líderes sin frutos, iglesias que no funcionan. No es que no sean buenos líderes, sino que a veces están trabajando solos. Pero el Señor dice que no es con ejército ni con fuerza, no es con nuestra capacidad ni con la multitud de la fuerza de la gente, es con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios puede potencializar esa materia prima que son las personas, que es el ejército. Nuestra fuerza es materia prima de Dios. Pero sin la presencia y la guía y el toque del Espíritu Santo, esa materia prima queda sin potencialidad para convertirse en algo grande en las manos de Dios. Amén. Un líder tocado por Dios puede levantar su mano y decirle: Espíritu Santo, yo quiero que tú me toques. Vamos, hágalo. Si usted cree que el Espíritu de Dios, y hay poder en las palabras, dígale: Espíritu, no quiero que tú me guíes, quiero que tú me lleves, que tú me pongas en medio, me hagas pasar por donde tú quieras, y quiero ver tu gloria. Amén. Lo tercero que encuentro aquí en este texto es que necesitamos nosotros como líderes ser guiados por la dirección tierna. El Espíritu Santo es tierno y su dirección es tierna, pero también es poderosa. Necesitamos entonces como líderes, como pastores,
ser guiados por esa dirección especial que Dios nos quiere dar. Encontramos en la Biblia experiencias, por ejemplo, Felipe ministró a los ancianos de la iglesia y la Biblia dice que lo escogieron en un tiempo de crisis de la iglesia. Y dice la Biblia que escogieron hombres llenos del Espíritu Santo, con sabiduría, pero llenos del Espíritu de Dios. Esteban, lleno del Espíritu. Nicanor, y entre ellos estaba Felipe. Felipe ministró a los ancianos de la iglesia, pero ministró lleno del Espíritu Santo. Ministró a la ciudad de Samaria, pero también lo ministró lleno del Espíritu Santo. Y ministró a una nación gentil lleno del Espíritu Santo. Un líder tocado por Dios, un líder guiado por el Espíritu de Dios. Pero tercero, un líder obediente al Espíritu Santo de Dios. Dios nos quiere guiar, hermanos. ¿Aló? Dios nos quiere guiar, pero Él necesita gente obediente. Alguien dijo que si Dios fuera hombre, que si el Espíritu Santo fuera hombre, estaría afónico de tanto llamar y que no se le obedezca. Que si Dios fuera hombre y el Espíritu Santo fuera hombre, estaría afónico de tanto llamar y guiarnos, pero que somos desobedientes. Un líder obediente, el versículo 4 y el versículo 9 de Ezequiel 37 dice: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Versículo número 9, me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu que así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y el versículo 10 dice: profeticé como me dio la gana. Dice así el texto: profeticé como a mí me pareció mejor. No, dice el texto: profeticé como me había mandado. ¿Qué encuentro aquí entonces? Un líder obediente al Espíritu Santo. Dios está buscando líderes que sean tocados por Él, guiados por Él, pero también obedientes al Espíritu de Dios. Me dijo: profetiza